Estimadas amigas y amigos, esperamos que este fin de este año 2024 nos haya traído grandes beneficios, grandes alegrías y sobre todo estar siempre al lado de nuestros seres queridos. Eh, Continuando con la serie de reportes especiales acerca del advenimiento de las nuevas tecnologías y sus impactos, ahora, de acuerdo a lo que ya hemos estado revisando del reporte especial del AFCOM, en donde participó el ingeniero Dimitri Galabov de Omdia y toda la gente que está sin lugar a dudas siendo que nos está anunciando el advenimiento de una nueva era en las tecnologías de la información a nivel global aplicadas en los centros de datos, de una nueva época de digitalización global. Y precisamente derivado a que ya no hay muchos lugares para construir estos centros de datos en los sitios como los Estados Unidos de Norteamérica y Europa, es que tenemos que presentar a ustedes este reporte especial que se titula Los centros de datos se adentran en nuevos territorios en busca de energía y espacio. Y es que sin espacio y sin energía en sus lugares favoritos, los centros de datos de América del Norte se están mudando a una variedad de ubicaciones prometedoras. Probablemente esto no les sorprenda, pero el norte de Virginia ya no tiene más espacio en ese estado en la Unión Americana para los centros de datos. Según el último recuento, existen 241 centros propiedad de 52 operadores y cubren 2.322.576 metros cuadrados, equivalentes a 25 millones de pies cuadrados y consumen 3.6 gigawatts de energía, una cantidad global impresionante. 56 centros de datos solo en Santa Clara, California. De hecho, California no resulta mucho mejor que Virginia, con 208 centros de datos propiedad de 63 operadores y 53 de ellos solo en la ciudad de Santa Clara. O sea que aparte de hacer mezclilla para Levi's, hacen centros de datos. No es de extrañar que los centros de datos de esas zonas se hayan quedado sin espacio, sin electricidad, sin agua y sin que se les haya agotado la bienvenida. El resultado es un alejamiento de los puntos críticos hacia nuevos territorios, donde se busca tierra barata y energía renovable barata. Pero, al mismo tiempo, algunos operadores de centros de datos se están mudando a áreas metropolitanas. Por mucho que haya actividad fuera de Columbus, Ohio, donde la energía y el espacio son abundantes, también hay mucha actividad en Austin, Texas y en Atlanta, Georgia. Andy Svengros, director gerente de mercados de los centros de datos en las Américas del constructor de centros de datos Jones Lang LaSalle, JLL, dijo que los lugares que han experimentado el mayor crecimiento son Ashburn, en Virginia por sí mismo, Dallas, Chicago, Phoenix y Santa Clara, California. Lo que ha sucedido es que la absorción se duplica o triplica en algunos casos y efectivamente se aprovecha toda la energía disponible en esas regiones para acomodar las cargas de tamaño. Dijo, como resultado de eso, se han visto surgir muchos mercados secundarios nuevos en las proximidades de esos mercados principales. Eso incluye Columbus, Ohio, Salt Lake City, Reno, Nevada y Austin, Texas. Por otro lado, Clay Casper, director de bienes raíces del proveedor de centros de datos Seibei, fue un poco más circunspecto al discutir las posibles ubicaciones de los centros de datos y solo identificó a Austin como una ciudad potencial y prefirió pensar a largo plazo y mirar a áreas que puedan no estar en el radar hoy día. Él comentó para este reporte especial: estamos buscando ubicaciones en las que nuestros clientes estén interesados desde el punto de vista del talento y estamos buscando un camino muy claro y directo hacia un desarrollo factible que incluya tierra disponible, energía sostenible y limpia y una conectividad diversa y robusta, comentó. La energía eléctrica gobierna todo. Al elegir la ubicación de un centro de datos, la disponibilidad de energía es el primer y más importante problema, comentó Alan Howard, analista principal de colocation de centros de datos de Omdia. Todo lo demás, como las redes,
troncales de fibra, los incentivos fiscales y la tierra disponible se alinea con las necesidades de energía. La primera pregunta es, ¿puedo obtener la energía que voy a necesitar y anticipo que voy a necesitarla? Comentó. Hemos escuchado a muchos de los operadores de centros de datos hablar de ello. De esa manera, si no puedes darme la energía, entonces el resto es discutible. El problema con la industria energética es que no es consistente de un estado a otro, ni siquiera universalmente compatible. Un estado con exceso de energía a veces no puede transmitir a un estado que lo necesita debido a incompatibilidades de hardware, señaló el ingeniero Howard. De hecho, aquí quiero hacer un paréntesis para comentar una experiencia personal para una encomendación que me dio en su momento en el año de 1995 Honeywell para que nos dedicáramos a buscar una alternativa para colocar el segundo Project Data Center, el primero fue Triara en Apodaca, y se tenía ya un terreno que estaba visualizado por el grupo Carso para comprarlo a las afueras de la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México, en la zona que va hacia la salida hacia Tlacomulco. El lugar estaba excelente, era un terreno plano, tenía agua, tenía todas las ventajas habidas y por haber. Sin embargo, ya que habíamos revisado esta ubicación, en aquella época todavía existía la compañía de luz y fuerza del centro, decidimos pasar a visitarlos. El superintendente en aquella ocasión, el ingeniero Alfaro, cuando le comentamos lo que se pretendía hacer y que se necesitaban cuando menos entre 8 y 10 megawatts para alimentar este centro de datos, él nos comentó que eso era imposible en Toluca, porque no había esa cantidad de energía disponible y no había proyectos de construcción de la compañía de luz y fuerza para hacer nuevas centrales eléctricas para tener una capacidad así e interconectarlo a la red de energía nacional sería costosísimo, como 3 veces más lo que costaría el desplegar el centro de datos. Y se acabó y nos tuvimos el proyecto en Toluca y nos mudamos hacia la ciudad de Querétaro para hacer el Project Data Center 2. Bueno, como este comentario es lo que sucede en la construcción de centros de datos. La enorme disparidad de la disponibilidad eléctrica. No solo las cosas son diferentes de un estado a otro, sino incluso dentro del mismo estado. Por ejemplo, Silicon Valley es alimentado por Pacific Gas and Electric, a excepción de la ciudad de Santa Clara, que tiene su propia compañía eléctrica llamada Silicon Valley Power. Silicon Valley Power es un aproximado de 25% más barato que Pacific Gas and Electric. Es por eso que han surgido tantos centros de datos allí, a pesar de la que la región es sísmicamente activa. ¿Sabes? Varía de una ciudad a otra, dijo Howard. Es posible que tengas diferentes proveedores en diferentes ciudades, con diferentes plazos y desafíos en cuanto a la capacidad de cumplir con un marco de tiempo. La industria energética se está viendo abrumada por el mercado de los centros de datos, debido al rápido crecimiento y expansión de este último. La construcción de una central eléctrica o una subestación es un proceso lento, mucho más lento que la construcción de un centro de datos. La industria energética nunca antes había tenido que ser tan ágil, pero las intensas demandas de energía de la creciente industria de los centros de datos lo han cambiado todo. Los plazos para estas mejoras en las líneas de transmisión y la red pueden variar enormemente y a menudo están sujetos a extensiones y mayores cronogramas de proyectos. Por lo tanto, en muchos casos se esperan 3 o 4 años para que se completen estas mejoras de infraestructura, sin ninguna garantía real de que ese plazo se cumpla, siguió comentando el ingeniero Howard de Omdia. Alternativas rurales contra urbanas. También depende del proveedor. Los proveedores de servicios en la nube tienden a elegir áreas aisladas, con fuentes de energía baratas, abundantes y renovables. La pequeña ciudad de Quincy, en el centro de Washington, con una población de 6.700 habitantes, tiene casi una docena de centros de datos y se debe a que la zona tiene mucho espacio y mucha energía hidroeléctrica del río Columbia. Pero los proveedores de colocation como Equinix y Digital Realty Trust se están apegando
a la ciudad porque quieren estar cerca de sus clientes y los clientes quieren estar cerca de su equipo de trabajo. Requerimiento de cercanía. El concepto básico de que el cliente necesita estar cerca de su centro de datos sigue siendo un componente de consideración, que si no es fácilmente accesible puede ser un desafío, comentó Casper de Seibey. Las oportunidades asociadas con la energía disponible y limpia. Sin embargo, agregó Casper, que las oportunidades asociadas con la energía disponible y limpia tienen una mayor prioridad en muchos de los casos de lo que el cliente está buscando y lo que nosotros mismos estamos buscando. Hasta cierto punto hay una conveniencia para llegar a estos lugares que estas personas prefieren en lugar de tener que volar a un lugar remoto, comentó Svengros de JLL. Y tiene que poner personal para construir o mover a los equipos de construcción y todo lo demás relativo al despliegue de un centro de datos. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial al consumo de energía? Adicionalmente a la infraestructura de energía, tierra y fibra, ¿qué más buscaría una empresa en la ubicación de un centro de datos? Proximidad a mercados importantes para empezar, comentó Howard de Omdia. Si estoy haciendo un gran volumen de negocios en América Latina, entonces, por ejemplo, voy a querer estar en algún lugar que esté en la frontera en Texas o en Phoenix o en Miami. Eso me da una buena latencia hacia América Latina. Como vemos, no estamos exentos y todo esto tiene que ver con la discusión del Tratado de Libre Comercio, que obviamente tiene mucho que ver con la tecnología digital. No debemos olvidar este punto en particular. Nuestros socios de Norteamérica necesitan mucho de los espacios posibles en México para la construcción de centros de datos eficientes. Nos vemos la próxima semana donde continuaremos abordando estos interesantes temas de completa actualidad. Hasta la próxima semana.